Hoy lunes 7 de septiembre meditamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado entró Jesús a la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo, y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer el bien o hacer el mal, salvar o dejar morir. Tan elemental es la pregunta, que es una pregunta propiamente de Jesús hacia nosotros. Una vez más, la pelea entre el imperativo de la ley y la necesidad de hacer el bien a la persona que sufre. La cena se produce en la sinagoga, en el centro del culto, en un día que es sábado. La parálisis de un hombre en su brazo derecho tiene la culpa de todo esto. Curarlo o no curarlo. Las dos partes lo tienen claro. La ley es terminante, dicen los fariseos. El hombre es lo primero, proclama Jesús. Aunque cuesta creerlo, los amigos de Jesús se cierran a reconocer la evidencia. Se pusieron furiosos. Eso es lo que nos describe el Evangelio. Hay gente que enfrenta la ley y el amor. Diríase que no se sabe qué ocultos mecanismos interiores hay en esa ley que desafían de pronto esa integridad de la persona, con la cual esa persona no puede estar de acuerdo con las leyes de Dios, al tener ya una ley percibida del mundo. Desaparecen del alma humana los más elementales sentimientos. En el corazón del hombre se seca la compasión, se seca la ternura, se seca la misericordia, se seca todo. Todo se había ido degenerando con el transcurrir del tiempo. El sábado vino de la mano de Dios, tras la creación de las cosas que de alguna manera habían salido tan buenas. Era el día de descanso, día de la alegría del pueblo después de la liberación de Egipto, día de la alianza. Pero se fue tomando en algo insoportable y ridículo. Hay que decirlo de esa manera, tan exagerado que llegó a nimiedades como no poder arar la tierra o recoger leña. Bien sentenció el maestro: el hombre es señor del sábado. No está sirviendo correctamente como se debe de servir ese día al Dios que todo lo puede y que todo lo es. Estamos tergiversando la ley de Dios a nuestro antojo para colocarlo a nuestras míseras comodidades, y estamos alejando de nuestro propósito de vida la intención clara de Dios, que es obedecer la ley, pero una ley de amor, pero una ley de compasión, pero una ley de humildad, no para que se nos suba nuestro egocentrismo, no para que se nos suban nuestros propios bienes personales. La ley de Dios es para amar al hermano necesitado. La ley de Dios es para ayudar al que realmente no necesita. La ley de Dios es para salvar almas. La ley de Dios es para de alguna manera hablar con el lenguaje de la compasión y de la alegría. ¿Y por qué estamos cambiando la ley de Dios, queridos hermanos? ¿Por qué pensamos que la ley de Dios tiene que estar sujeta a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios quiere? ¿Por qué tenemos que pensar que nosotros tenemos que hacer lo que se nos antoja sin importar lo que sienta Dios? Tenemos que cambiar esos pensamientos. También en nuestros días, ¿quién lo diría? Las pequeñas batallitas nos impiden a veces abrirnos a proyectos más incitantes. Colocar la lupa en ciertos puntos pequeños y discutibles se convierte en ese lastre pesado que nos obstaculiza realizar o por lo menos ver acciones encomiables. Podemos dar una imagen de una religión seca, formalista, dura, de espaldas a la vida y al dolor de los hombres. El más clásico, Tomás de Aquino, pedía que la ley fuera ordenación de la razón para el bien de todos, pues
¿Cómo quería Jesús en la sinagoga que las normas no hagan sufrir inútilmente a los hijos de Dios? Volvamos a los orígenes, al sábado en el que el Señor descansó y a nuestro domingo, Pascua y Resurrección. Aquí no se enfrenta el sábado y la curación, la ley y el amor, el culto a Dios y el amor al hombre. Pero sí son la misma cosa. Lo que hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste, dice el Señor. Entonces, si un amigo, si un hermano tuyo, si un primo tuyo, un familiar cercano, un conocido está sufriendo, y simplemente porque no es el día del Señor, ¿tú lo dejarás que sufra? ¿Tú dejarás que se muera? ¿Tú dejarás que él se vaya con ese problema cuando tú lo puedes ayudar? Para Jesús no existe el límite para la compasión. Para Jesús no existe el límite de la humildad. Para Jesús, Él convoca y hace el llamado en el momento menos esperado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer como cristianos. Que en el momento menos esperado el Señor nos habla. Que en el momento menos esperado el Señor toca la puerta de tu vida y hace ese favor que tú tanto le pedías. Y hace ese milagro que tú tanto necesitabas en tu vida. Las gracias y las bendiciones de Dios llegan cuando el corazón deja de ser obediente a las pasiones y a los placeres del mundo, porque esa es esa ley que es corruptible en el hombre y que lo hace pecar constantemente e ir a los vacíos eternos del pecado y de la muerte eterna, porque el pecado es eso, trae la muerte. Muchas veces se muere un familiar tuyo y tú dices: se murió, ¿cómo me va a hacer falta? No te preocupes, porque si está en la compasión de Dios, Él estará en el cielo, Él estará salvado, Él estará bien. Preocúpate por ti que estás aquí en este momento escuchando este mensaje. Preocúpate por ti, porque si estás en el pecado, estás sembrando muerte en tu vida. Yo te invito a que a través de esta reflexión del día de hoy abras tu corazón y abras tu vida para que ese pecado salga de ti y entre el amor de Dios. El texto evangélico refuerza la llamada a ser fermento de gracia con la curación de un hombre en sábado, en la sinagoga. También dice el Señor: voy a haceros una pregunta. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? Y hace una pregunta aún más radical: ¿salvar una vida o dejarla perder? La confrontación con los fariseos y maestros de la ley es manifestada. Dejemos que Jesús también nos mire, nos ilumine en las motivaciones e intereses que rigen nuestras decisiones y también nuestro actuar de cada día. Dejemos de resonar estas preguntas dentro de cada uno de nosotros y que surja con sinceridad nuestra respuesta, quizás demasiado tibia o dudosa. El hombre del milagro no había pedido nada, simplemente estaba allí, como habrá estado tantos sábados de su vida. Jesús hace este milagro en la sinagoga con el objetivo de que sea una enseñanza para todos. Allí, en el lugar donde se meditaba la palabra, Él quiere que aparezca el cuestionamiento. La palabra de Dios no fue dada para dejarnos paralizados, sino para traernos vida y salud. Esta fue la razón por la cual Jesús siempre vivió en torno al amor y la compasión por sus prójimos. Además, todo ser humano debe ser consciente de la necesidad de la gracia de Dios en su vida, pues la única forma de librarse de toda atadura a la enfermedad o al pecado, y así la luz de la gracia resplandecerá en él y en todos los que le rodean también. En su suma, es la forma como cada persona se convierte en apóstol de la misericordia para los demás. Y a través de esa misericordia con los demás, dice una frase importante que todo católico cristiano conoce, y es: Jesús, en ti yo confío. Que en este día nos sigamos dejando interpelar por su mensaje, pues hoy el Evangelio nos pone en camino, nos reta a hacer el bien, sin reparar en las dificultades o peligros que nos puedan acarrear. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta y quiero que te la inculques en tu vida. Es más, anótala en un cuaderno si está cerca y anota: ¿te sientes urgido por las palabras de Jesús? O también, ¿cómo te comprometes en tu servicio a los demás para que sean conscientes del amor y de la misericordia de Dios? En esta dinámica del milagro, Lucas pone ante Jesús a un hombre con una mano sin fuerza, seca, paralizada. Nadie se interesa por pedir su curación, y menos aún el directamente interesado. Pero la enfermedad no era un obstáculo individual, sino que sus efectos repercuten en toda la comunidad. En nuestro relato no emerge tanto el problema de la enfermedad, sino más bien su relación con el sábado. Jesús es criticado
porque ha curado en sábado. La diferencia con los fariseos consiste en que estos en el día de sábado no actúan en base al mandamiento del amor, que es la esencia de la ley. Jesús, después de ordenar al hombre ponerse en el centro de la asamblea, hace una pregunta decisiva, que es también, ¿es ilícito o no curar en sábado? Los espacios para la respuesta son reducidos: curar o no curar, o sea, curar o destruir. Imaginémonos la dificultad de los fariseos. Había que excluir en sábado, o sea, que se pudiera hacer el mal o conducir al hombre a la perdición, y menos aún curar, ya que ayudar en sábado estaba permitido solo en casos de extrema necesidad. Los fariseos se sienten provocados, lo cual de alguna manera excita su agresividad. Y así de pronto tú también te sentirás identificado en tu vida cotidiana cuando a ti te invitan a una Eucaristía, cuando a ti te invitan a un rosario, cuando a ti te invitan a un grupo de oración, y de pronto la estás embarrando en algo y a ti te dicen: oye, es que así no es, lo estás haciendo mal, mira el error que cometiste, mira esa oración que no, así no es, mira cómo estás viviendo la Eucaristía, te estás durmiendo, no le estás prestando atención, tú sales de la Eucaristía y no te acuerdas ni siquiera de las palabras del Evangelio, sales y se te olvida qué Evangelio incluso fue leído en esa Eucaristía, se te olvida incluso el mensaje que dio el sacerdote en ese momento. Entonces es ahí donde se te pregunta: ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿Y cómo voy a hacer el bien si no me estoy dejando interpelar por el amor de Dios? Y cuando a mí me interpela el amor de Dios, que una persona, a Dios a través de esa persona me quiere transmitir ese mensaje, y que yo antes me pongo furioso porque creo que está yendo contra mis pensamientos, y digo: no, es que tú no me mandas, no, es que tú quién eres para decirme estas cosas. Pero no te das cuenta que Jesús, el Señor, nuestro Dios, puede actuar de cualquier manera a través de un hermano, diciéndote: hijo amado, mi hijo querido, mira en lo que te estás equivocando. Por favor, sigue direccionando tu vida hacia mi amor, que yo haré que ese amor se convierta en gracia. Aparece como evidente que la intención de Jesús al curar en sábado es procurar el bien del hombre, en primer lugar, el que está enfermo. Esta motivación de amor nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento y a fundamentarlo en el de Jesús. En el de Jesús que salva, en el de Jesús que transforma, en el de Jesús que renueva. Jesús no presta atención solo a la curación del enfermo, no señor, sino que está también interesado por lo de sus adversarios. Curarlos de su torcida actitud al observar la ley. Observar el sábado sin reanimar al prójimo de sus enfermedades no está en conformidad con lo que Dios quiere. Para el evangelista, la función del sábado es hacer el bien, salvar como Jesús hace en su vida terrena, salvar como Jesús hace en nuestra vida cotidiana. Jesús precisamente quiso eso al hacerse uno como nosotros, carne, y de alguna manera hacerse uno como nosotros para entender esa carnalidad del hombre a la hora de escoger los placeres del mundo. Y Jesús por fin entendía el mensaje a la hora de actuar el hombre de manera equivocada. Y el Señor decía en ese momento: puede haber en este momento una persona que tiene el brazo de pronto lastimado, un brazo lesionado, pero ¿cuántos hermanos, cuántos corazones de alguna manera yo creo que pensaba el Señor en ese momento? O sea, hay un brazo que curar, pero también aquí se manifiesta que hay muchos corazones que también hay que sanar. Corazones ignorantes, corazones que están yendo contra la palabra y el amor de Dios, corazones que se están dejando seducir por la propuesta del mundo y no por el amor de Dios. Yo quiero que te preguntes también: ¿de quién se está dejando seducir tu corazón? ¿Del mundo o del amor de Dios? Sea alabado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.